Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Equilibrain, el podcast. Ya sabes que síguenos en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, todas las plataformas, que luego me tardo más en decir las plataformas que en el propio podcast. Gracias por esta segunda temporada que está comenzando y está comenzando de una manera increíble. Es uno de los podcasts donde más estoy tratando de ser consciente, congruente, coherente, racional, porque quiero aprovechar cada uno de los segundos con estos increíbles seres humanos que me acompañan el día de hoy. Me voy a ir siempre primero por las mujeres. Flor Loyola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Y pues también muy emocionada y nerviosa. No sé por qué, pero estoy muy nerviosa y yo creo que a veces no hay palabras para describir cuando la magia sucede y esa pues creo que es una de las cosas que nos tiene aquí, ese encuentro. Y pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a platicar un poquito con Flor más adelante. Flor, quiero que la sigan en sus redes, quiero que vean su podcast. Es un ejemplo de resiliencia, de pantalones, de ganas, de fuerza. Y es también madre de mi amigo Yair. ¿Cómo estás, Yair? Muy bien. Oye, ¿cómo te sientes de estar hoy en día grabando en Equilibrain, el podcast? Pues también muy nervioso con mi mamá, pero a la vez contento porque sé que esto me va a traer más puertas. Ok, vamos a ver qué tantas puertas se abren después de esto, ¿no? Vamos a empezar. Quiero compartirles un poquito dónde tuve el gusto de conocerlos y cómo fue ese primer contacto. Nos hace falta un gran elemento, que es Nacho, el esposo de Flor y el padre de Yair, pero su agenda está un poco complicada y no nos pudo acompañar, pero me encantaría, después hacemos un episodio con él. Nos encontramos en un congreso de 3 días. Estábamos en la fila para ingresar al auditorio, mi amigo John y yo, y de repente escuché detrás de mí una voz con una tonalidad de un niño. Y se me hizo muy raro escuchar a un niño en un congreso, y entonces volteo, observo a los padres, veo que observo a Flor y se me hace conocida, y entonces empiezo a escuchar cómo Yair se dirigía a ellos y ellos a Yair. Entonces me llamó muchísimo la atención y claro, cuál chismoso me volteé a platicar y pude darme cuenta de una familia increíblemente unida, pero sobre todo increíblemente dirigida al desarrollo personal, a la inteligencia emocional, que a mí me parece que Yair es un prodigio del entendimiento de la inteligencia emocional, pero ya nos va a platicar. Y de ahí empezamos a platicar y llevaba libros y le regalé mi libro. Porque siempre quise que las nuevas generaciones pudieran ser escuchadas. En algunos momentos yo no fui escuchado como nueva generación hasta que ya empiezas a tener muchos seguidores y entonces te ven como, pero es el mismo tipo de antes, ¿no? Solo que ahora sí te saludan o sí te dan la oportunidad de presentarles tu proyecto. Pero Yair me deslumbró, ¿no? Y desde el primer momento tuve una intención con él de querer aprender de él y sumarle. Y creo que ahí, Flor, creo que tú también lo sentiste. Quiero que me des tu opinión. Y también, Yair, ¿qué sentiste cuando nos conocimos? Bueno, pues la verdad es que yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y de alguna manera, pues entre mi esposo y yo hemos llevado la educación de Yair. Sin embargo, creo que era importante en nuestras vidas y sobre todo en la vida de él sumar, pero a alguien que a veces pedimos y solamente hay que esperar el momento. Y la forma en la cómo te dirigiste a él, desde una persona que no ve a un niño de arriba hacia abajo, sino que te agachaste para hablar con él, esto fue algo para nosotros muy impactante, porque desde ahí es como el entender al niño desde su óptica y sobre todo, yo no conocía tu historia, no te habíamos visto, pero la tranquilidad con la que le hablabas, yo sentí, o sea, yo vi que te brillaron los ojos. Y eso para nosotros fue importante. Fíjate, Flor, que es algo que no recordaba y ahorita que lo platicaste me dio la emoción de acordarme de eso, porque no lo recordaba, ¿no? Gracias por recordármelo.
¿Y tú? ¿Cómo te sentiste cuando nos conocimos? Sentí como una conexión, como energía, cuando nos conocimos. Que me invitaste a dar tu conferencia fue una oportunidad muy grande para mí y practiqué mucho. No voy a hablar más de este tema porque me gustaría que tú lo contaras. Ustedes están viendo en pantalla algo que cuando sale de la pantalla es lo mismo. Este tipo, este crack, me ha enseñado muchas cosas que en muchos momentos podrían ser pensadas como, mira qué bien habla, mira qué bien se expresa. Cuando estamos comiendo en algún restaurante platicando, somos fanáticos los dos del Lego, y platicamos del Lego, es escucharlo y es lo mismo que está en cámara. Es importante que tengamos la oportunidad a todos esos muchachos que lo están viendo y que digan, está entrenado, fíjate cómo es. Por favor, ¿no? Disfrútenlo. Y tiene una explicación del por qué es un niño fuera de lo común, que yo les voy a platicar y después él podrá compartir. Quiero agradecerles profundamente a los dos por estar aquí. Ya ahora puedo entender por qué estaba muy nervioso empezar a grabar, no sabía que me ibas a sorprender con eso, ya no lo recordaba. Arrancamos este episodio que va a ser una locura. Entonces, para mí es muy emocionante lo que va a suceder, y creo que vamos a poder compartir muchas cosas muy lindas, pero también con mucha enseñanza. Vamos a romper creencias, ¿no? Yo he escuchado mucho creencias limitantes. Ya no digan eso. Ya nada más decir creencias es limitante. Decir creencias limitantes es redundar, es como decir sube para abajo, sube para arriba, baja para abajo. Ya nada más decir esa palabra cuesta mucho trabajo romper ese umbral. Y creo que este episodio va a ser de mucha ayuda para muchas personas como familias, como padres, como hijos, como desarrollo de liderazgo, como comunicación, como pedagogía y ebegogía y andragogía que vamos a platicar, no solo en la parte linda y la parte elocuente que tiene Yair para expresarse, sino desde la parte de cuál es la teoría de por qué Yair es un niño fuera de serie. Yair, quiero que nos compartas, para ti, ¿cómo puedes expresar las emociones? ¿Qué es para ti la alegría? Para mí, la alegría es algo que te pone de un humor distinto. Es algo que te da ganas de hacer cosas, que te levantas con energía, que no te levantas de mala como 5 minutos más. Están muy ricos, ¿eh? Exactamente, son ricos, pero aún así. Que la alegría es algo que no muchos lo tienen, pero cuando la tienes, ¿a poco no se siente bien bonito? Sí. Aparte ahorita mi mamá tiene alegría, así. ¿A poco no se siente bien bonito cuando te dan un regalo? Y en tu caso, ¿a poco no se siente bonito cuando te dan un Lego? Completamente. ¿Tú crees? Es que me quedé pensando cuando me dan un Lego. ¿Tú crees que la alegría es algo que ya tenemos dentro, que lo construimos? ¿Qué crees? ¿De dónde emerge? ¿De dónde nace la alegría? Yo creo que la alegría se crea. Porque los bebés iniciamos llorando. Todos, desde que nacimos, hemos llorado. Y desde ahí no teníamos nada de alegría. Pero con el tiempo nos fuimos poniendo felices. Así. Desde que éramos bebés, éramos muy llorones. Porque la alegría no andaba muy bien construida. Pero hasta la fecha, ya la conoces. Oye, y él ya no es un bebé, pero ya no es llorón, o de repente sí se avienta sus momentos de llorar. Fíjate que ahorita me recuerda algo, que Yair muy pocas veces lloraba. Yo recuerdo que lo dejábamos en una habitación y teníamos como estos radios, y yo salía de la habitación y traía uno donde yo iba alrededor de la casa y otro lo dejaba con él. Yair, en cuanto yo escuchaba que se despertaba, yo corría a la habitación y mi esposo me decía, ¿por qué tienes que dejar que llore si estás ahí? Entonces, pues él muy pocas veces lloró. Yo creo y recuerdo a lo mejor 2 o 3 veces que en la noche por frío a lo mejor pues no podía dormir, pero en realidad no lloraba. Era un niño muy tranquilo, pero lo que él requería en ese momento, si
había que cambiarle el pañal, si tenía hambre, si tenía frío, inmediatamente yo estaba ahí. Entonces, hasta ahorita que lo acaba de decir él, me doy cuenta que él casi no lloraba. Y hasta la fecha, tampoco. Y tiene mucho que ver con el temperamento de Yair, lo hemos platicado, de sus niveles energéticos y cargas energéticas, que es activo y positivo. Y entonces, por eso es que este tipo de desarrollo que su reacción automática es hacia el sí, es hacia el estar feliz. Pero ahora, Yair, ¿qué opinas de la tristeza? ¿Qué es la tristeza para ti? Pues la tristeza es algo que sí es necesario para vivir, porque nunca puedes aguantar andar ahí tiempo y tiempo aguantándote la tristeza, porque entre más te aguantes, más te va a doler. Oye, Yair, ¿y qué pasa cuando tú te sientes triste? ¿Cómo combates la tristeza? ¿O la disfrutas o te esperas? ¿Cómo la sientes? ¿Qué haces? Pues eso depende de cada quien, porque cada quien decide cómo, pues, dejar de llorar y que no le invada la tristeza. ¿Y tú cómo lo haces? Primero que todo, ya depende con por qué esté llorando y así. Imaginemos, me raspé la rodilla. Me levanto, sé que me duele. Me levanto y si es en la casa, pues me voy a la cama, la beso a mi mamá. Pues así, luego también con el tiempo te vas tranquilizando. ¿El tiempo podría ser una herramienta para combatir la tristeza? Mm, podrías. Y el alcohol en la rodilla raspada también. Y creo que dijiste algo muy importante, mamá, ¿no? El acercarte con tu mamá. Ella te va a tranquilizar. También papá, porque hay muchos niños que han perdido a su mamá y solo tienen a su papá. Y también al contrario, muchos que han perdido a su papá y solo tienen a su mamá. Oye, y cuando tú haces esta referencia, cosa que me encanta, porque siempre estás generando un equilibrio y una triada como son en su familia, donde siempre es hablar de tu mamá y siempre es hablar de tu papá, y si no está tu papá lo nombras, y si no está tu mamá la nombras, eso me parece increíble. Continuando con este tema de las emociones, el enojo, ¿qué es para ti el enojo? El enojo es cuando te frustras, cuando estás harto de algo. Como por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, pero con los Legos. Andas armando un Me Lego. gusta ese ejemplo, ¿eh? Andas armando un Lego gigante. Vas muy bien, pero eso crees. Imaginemos el Lego del Titanic. Es No, un no, no. set grandísimo, es el Titanic. 3 cajas en la misma caja. O sea, ahora sí sería una caja dentro de la caja. Imaginemos, lo estás armando, ¿no? Aparentemente bien, lo terminas y cuando lo terminas, se te rompe, se te cae. Pieza por pieza lo tienes que volver a armar. ¿A poco no te frustrarías? Claro. Porque normalmente te tardarías días en armar. ¿Qué? Una hora, que no sé qué. Eso ya son con legos pequeños. Días. Te tardarías días de esfuerzo tirados en el suelo. Ok, y a mí se me cae el Titanic y eso me generaría enojo, ¿ok? ¿Eso para ti es el enojo? Cuando llevas todo el tiempo en un proceso trabajando para una meta y tú crees que ya alcanzaste esa meta y algo sucede que no la alcanzas y te das cuenta que todavía no la alcanzas, ¿eso sería para ti el enojo? Es un ejemplo. ¿Ok? Pero aquí hay una cosa, que tú eres el único que decide si lo vuelves a intentar, si lo vuelves a armar. O sea, mira, ya estamos hablando de una cosa que podemos hablar un poquito más hacia adelante de la resiliencia. ¿Cómo combates contra el enojo? Ya te enojaste, algo pasó. ¿Qué pasa para regresar a un estado de ánimo equilibrado o alegre? A ver, imaginemos otro ejemplo con Lego. Una pieza que ya no existe, que era de un Lego ilimitado, se te rompe. Ya no las crean. Ya no hay más de esos Legos. Pero tú decides si la pegas o empiezas a llorar. Te empiezas a enojar. Porque ahí vendría frustración. Tú eres el único que decide si enfrentas el enojo o te quedas con el enojo.
Entonces, ¿tú crees que la reflexión ahí es la capacidad que puedes tener para revertir el enojo? Ya pasó algo que me hizo enojar y entonces yo empiezo a pensar cómo revertir. ¿Cómo lo revierto? ¿Con reflexión? O sea, pensar cómo poder estar mejor. Porque yo muchas veces, sí, en un Lego, que en ese tiempo era pirata, lamentablemente, me equivoqué en una parte y destruí todo. Ya andaba armado, nada más me faltaba conectar unas piezas. Y lo destruí todo. Y hasta la fecha, ese Lego ya está armado. Bueno, ese Lego que no es Lego. Entonces, ¿tú puedes decir que el enojo destruye? El enojo sí puede destruir, porque te puedes enfadar e incluso pelear con tu familia. Ok, me gusta cómo está comenzando. Ahora, ¿qué opinas del desagrado? El desagrado. Cuando tú ves a una persona y es desagradable contigo porque es molesto o te critica o te juzga, ¿qué haces cuando tú sientes desagrado con otra persona? Fíjate que ahorita que estás todo diciendo todas estas emociones, me estoy recordando intensamente. La verdad, qué desagrado, qué enojo, qué tristeza, qué fue. Es correcto, muy bien. No, Buen pues, descubrimiento. envidia. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, pues desagrado es algo como que no te gusta. No te gusta lo que la gente hace. No te gusta esto, como por ejemplo, imaginemos, soy otra mujer, sé que soy hombre, pero soy una mujer, ¿no? Y no me gusta el vestido o la ropa de otra mujer. Ajá. Pues como que le va a desagradar. Pero si en cambio sí le gusta, le agrada. Y luego se pueden hacer hasta amigos y tienen los mismos gustos. Como Entonces, en los Legos. ¿tú crees que el respeto entonces sea combatir el desagrado? Podría ser, pero ya depende de cada quien. Cada quien tiene su forma de luchar. ¿Cuál es tu forma de luchar? ¿Cómo luchas en el día a día? Mm, Pues siempre que me enojo algo, hay muchas veces que lo dejo botado. Ya no quiero hacer nada. Pero después de días, ya se me pasó. Porque me pongo a pensar, tanto esfuerzo para no. Pero después de días se me pasa. Y lo vuelvo a intentar. Tiempo, reflexión y resiliencia. Vean lo que vamos cosechando con este episodio desde la óptica de una persona que tiene 9 años. Y un poquito más adelante verán cómo se logró tener a Yair, ¿no? Cómo tiene esta sapiencia para comunicar de esta manera. Y desde su perspectiva, con menos creencias, con menos programas sociales, morales, eclesiásticos y demás, que aquí se respeta absolutamente cada una de las vías y las formas, porque cada quien tendrá sus propios hijos, cada quien decidirá las formas de educar y se respeta, pero ya iremos para allá. Quiero continuar con las emociones porque de verdad escucharte me suma mucho y de verdad cosechamos, y lo que quiero es que la gente se pueda llevar realmente no su óptica, sino un poco más la tuya. Evidentemente la de Flor también, ¿no? Pero claro está que Flor, con tantos años en el crecimiento personal y desarrollo, se comunica de manera correcta, pero somos seres un poquito más trabajados, ¿no? Un poquito más estudiados. Yair es un poquito más natural, pero también trabajado, que ya llegaremos por ahí. Ok, regresando al tema de las emociones, ya vimos enojo, alegría, tristeza, desagrado, el miedo. El miedo. ¿Qué es para ti el miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yo antes le tenía miedo a la oscuridad. Siempre, porque yo tengo una prima que se llama Karime. Hoy, Saludos a Karime, mándale saludos. Karime, te quiero, un besito. Entonces, yo tengo una prima que se llama Karime. Pero para no desmencionar a alguien, también a ti, Otilia. También le mandamos saludos. Sí, Karime, te quiero. Entonces, ahí tengo a alguien. Pero me tengo una pregunta que hacerte.
Perdóname por interrumpirte, pero ¿por qué a Karime le mandaste un beso, pero no le dijiste te quiero? ¿Y a la otra sí? Te quiero, cariño. Ah, ya. Para que no se ande peleando así de... Ok, muchas gracias. Saludos a las dos. Saludos. Entonces, antes ellas vivían en la casa de mis abuelitos. La casa de mis abuelitos era como dos en una sola. En un lado, o sea, habían dos casas que andaban juntadas por una habitación. Entonces, ahí una casa era de mis primas, mi tía y así, y otra de mis abuelitos. Ahí vivían antes. Y yo me acuerdo que antes yo no tenía celular. Me mostraba videos de terror. Y también yo ahí de chismosa apagando las luces, poniéndome debajo de las cobijas para ver los videos. Pues desde ahí ya eso me generó como un miedo. Porque muchos de los videos de terror ¿a poco no son en la oscuridad? Pues sí. En el bosque, que no sé qué, que vieron algo en la casa. Como Doctos. 5 animales captados. Qué miedo, qué miedo. Raro. Bienvenido a Doctos. Por eso. Pues a mí me daba miedo. Pero ya luego con el tiempo fui creciendo y creciendo. Y no sé si es bueno o malo, pero Karime se mudó. Y esa casa que antes era dos, ahora es una y una. Cerraron la cosa de eso. La puerta, la pared. Pared, ajá, porque no había pared en una parte que las juntaba. Le pusieron tabiques. Y era altísima. Entonces fui enfrentando el miedo, porque sí, aunque se había ido, tenía miedo, porque ya se me quedó grabado. Siempre las cosas que las repetimos con constancia se te quedan grabadas. Pero ya con el tiempo, al fin ya me di cuenta que los monstruos no existen. ¿Qué lo qué? Que los monstruos no existen. Ajá, claro. Perdón. No sé si te entendí, pero Ujú. dije, ¿habré escuchado monstruos? Ajá. Ok, es que, ajá. Aquí. Y me di cuenta que los monstruos no existen. Ya después de tiempo. Mucho tiempo. Entonces, ¿tú crees que muchas veces le tenemos más miedo a lo que no conocemos y hasta que lo enfrentamos podemos quitar ese miedo? Exactamente. Pero también hay otras veces que tenemos miedo a lo que conocemos. Por ejemplo, vamos a los años 80. Regresamos en el tiempo. ¿Tú de qué año naciste? Ajá, entonces, En el 2015. ok, pero o sea, todavía no tenías ni idea de los años 80, pero ok. ¿Qué pasó en los años 80? Bueno, pero sí sé un poquito. Claro, Que las mamás de antes ahí, chicas a su pa. Los niños antes le tenían miedo a las chanclas de su mamá. a mí ni me nombres, ese tema. Es que la educación era sumamente diferente, ¿no? Y la educación que nos tocaron a tus papás y a mí, pues venían de la mano un poquito más de la chancla voladora, la famosa chancla voladora. Así le dicen. De hecho, hay un video rondando por internet donde aparece una niña que no es tan niña, ya tiene como unos 18 o así, corriendo de su mamá. La mamá tiene la chancla y ya andaba lejos, ¿no? Le lanza y justo le da en la cabeza. Sí, yo me acuerdo que casi hacían bromas con que la chancla era como un boomerang, que era un sniper de estas personas que tienen estas miras, para ser específicos. Pues es que yo creo que no hay persona que nos pueda conocer más que nuestra propia madre, después en el caso de nuestro padre, y después el mundo del autoconocimiento nos lleva a conocernos más que nadie, porque como decías, por repetir aprendemos, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres, al ver nuestro camino y repetir desde que somos muy pequeñitos, tú todavía un poco más pequeñito, pues van viendo cómo nos comportamos y entonces van generando esta detección de patrón de comportamiento para decir, no, aquí creo que me está mintiendo, no, aquí sí es merecedor de chanclazo, no, aquí es... Y creo que el mundo del autoconocimiento después nos otorga muchísimas más herramientas para poder ahora entendernos de en mucho mayor profundidad. Ok, ya vimos del miedo, seguimos aprovechando. Pero A ver. nada más digo que no solo en las mamás, sino también los papás. Y le tenían más miedo a los papás porque papá era así, con el cinturón. Hasta aquí tengo, mira. Ajá. Ya si uno... Pero no te lo vas a quitar, no nos vas a dar a nosotros. Okay. Entonces, con la mamá era la chancla y con el papá el cinturón. Y los niños le tenían más miedo al papá porque le daban con la parte de metal.
con la hebilla, Exacto. ¿no? Es que sí eran otras épocas y vamos evolucionando. Regresando, vamos empezando ya, aunque estamos en el inicio, vamos a cosechar resiliencia, enfrentar los miedos, el darnos cuenta de quiénes somos, el, el tiempo, la reflexión, son cosas que vamos cosechando para poder estar en un mejor estado de ánimo, sin estas emociones que al final yo considero que no hay emociones positivas ni negativas, son cosas que traemos dentro y que lo que sucede a nuestro alrededor detona esa emoción, pero que la emoción está dentro de nosotros, ¿no? Y la comprensión y la canalización de las mismas es lo que nos ayuda mucho más al dominar estas emociones que a veces no nos gusta tener, pero que tenemos que vivir. Que es una de las cosas que yo admiro mucho, ¿no? De ti y de Flor y de Nacho, que no está aquí, tu papá, con nosotros, en cómo han llevado toda esta inteligencia emocional contigo. Pero vamos a continuar con las emociones. ¿Qué opinas de la envidia? Envidia. La envidia es como querer algo que no tienes. Fíjate, un dato curioso de Intensamente. Antes tenían planeado que Envidia, que es un personaje chaparro, enano, hasta en el cine le llamé Pitufo, porque era azul, que no sé qué. Entonces, tenían planeado que tuviera otra forma y sería el villano, porque también la envidia es mala. Por eso tenían planeado que sea un villano. Envidia, uno de los personajes. Oye, entonces, ¿la envidia es mala? ¿Tú has escuchado eso de te tengo envidia de la buena? ¿O no? Sí, escucha. Como cuando tú tienes un Lego que yo no tengo. Y entonces te digo, te tengo envidia de la buena porque yo quiero tener tu Lego, pero no digo, mal, tiene el Lego que yo no quiero. ¿Tú crees que existe la envidia de la buena? Pues ya depende de cada quien, porque hay unos que lo dicen nada más para que no suene mal. Pero hay otros que sí lo dicen de verdad. Entonces, ¿sí podría ser que exista la envidia de la buena? Podría. Fíjate que es la primera vez que estoy hablando de eso. Y cuando yo veo a un amigo que logró algo, digo, qué bien que lo logró. Pero eso puede ser que tuvo un triunfo en su vida que yo no quiera tener, pero sé que lo hace feliz y le digo, qué bien que tú estás logrando esto. A mí no me interesaría, ¿no? Por ejemplo, si un amigo saca un segundo libro, cuando yo quiero sacar un segundo libro, me inspira, me motiva. Y creo que la envidia está conectada un poquito también al ego, a esta supervivencia de yo quiero tener esto, yo quiero conseguir tal cosa, ¿no? Pero todo está hacia dónde dirijas esto, ¿no? Ok, vamos por último a una que dejé para cerrar con broche de oro, que me muero de ganas por escuchar tu punto de vista, y es la ansiedad. Cuéntanos, ¿alguna vez lo has visto ansioso? ¿Un proceso de ansiedad en algún momento? Creo que a veces podríamos confundir la ansiedad con la emoción. Bien, bien, bien. Entonces ahí hay que saber cómo distinguir qué es lo que siente, porque si siente ansiedad y lo pone mal, y lo pone estresado, nervioso, y empieza a tener como un ataque, por supuesto que esto ya es negativo. Yo he visto muchas veces a Yair emocionado. Mamá, ya nos vamos a ir. Y el ego, para mí eso no es ansiedad, porque es algo que le motiva. Entonces, yo creo que desde ahí hay que saber cómo diferenciar entre si te causa esa palpitación en el corazón, te sube la energía, pero es algo positivo, creo que está bien. Y Yair vive, yo no creería que Yair es un niño ansioso. Para mí Yair es un niño que vive en emoción. Esta parte, gracias por tu explicación, que aparte te felicito en la manera en la que la acabas de compartir, Flor. Recordemos que esta parte de la ansiedad en muchos momentos es un término que en muchos momentos es objetivo porque te dan la explicación, pero no hay, yo siempre estoy hablando del umbral dolómetro, ¿no? No hay una máquina que te diga cuánto te duele algo.
¿no? No me caen ustedes increíble en un 104%, o no me duele el estómago en un 29.8%. No hay una manera. Y luego muchas veces el criticar o el señalar o el diagnosticar sin conocer el temperamento, carácter, personalidad de alguien para poder saber si tiene ansiedad, si es exceso de pasado, si es exceso de presente, como escuchamos muchas teorías. Me encanta cómo lo dijo él y cómo lo sumaste tú. Yo creo que no. Yo creo que no he tenido ansiedad, porque la ansiedad detona por lo que sucede fuera con la raíz de quienes somos por dentro. Saben, siempre estoy hablando del temperamento, carácter, personalidad, de la parte instintiva, emocional y racional, desde que naces, la infancia, juventud y madurez. Y creo justamente que esto nos lleva a esta segunda fase de este episodio, donde a mí me parece impactante la forma en la cual Yair se puede comunicar y expresar lo que siente, pero hay una razón. Y esa razón es porque, reitero, cada quien tiene un estándar, cada quien tiene una creencia, cada quien tiene un desarrollo y se respeta a cualquier persona, ¿no? Y es derecho de cada quien poder expresar nuestro punto de vista sobre nuestros ideales, sobre nuestras formas de decidir y reaccionar. Una de las cosas que me impactó muchísimo fue que Nacho y tú, el papá de Yair, esposo de Flor, tomaron la decisión de no llevar a una escuela tradicional a Yair. Reiteramos el respeto por lo que cada persona quiera o pueda hacer, y sus hijos, yo admiro muchísimo esta forma porque veo el reflejo de Yair. No quiere decir sáquenlos de las escuelas, no, pero sí es llevar a la gente por un camino de, por favor, enséñenles de inteligencia emocional a sus hijos. Yo, antes de tener el gusto de conocerlos a los dos, yo tengo una hija de 16 años y a un hijo de 5 años, y yo siempre he tratado de enseñarlos a argumentar y contraargumentar, porque eso te lleva a la reflexión, a poder, si tú tienes desarrollada la inteligencia emocional, tienes la sapiencia de poder decir un no cuando te ofrecen algún tipo de estupefaciente, un no cuando alguien te quiere hacer daño. Y esto es algo que tiene muy claro Yair, pero eso se lo deben a ustedes y a esa educación, que mi respeto es cómo fueron rompiendo barreras, cómo fueron defendiendo su postura de amor, porque la postura que ustedes desarrollaron con Yair fue el estandarte del amor y tratar de darle desde nuestra jurisprudencia mental como padres la mejor decisión para nuestros hijos. Más que todo lo que les ha costado, porque les ha costado muchísimo, yéndonos en esta parte de el amor, ¿cómo fueron estos momentos, Flor, cuando tú tenías y si estamos haciendo mal? Más de lo que pueden hablar, ¿cómo te sentías tú? ¿Y cómo te sientes hoy que todos podemos disfrutar a Yair? Bueno, pues sí, ha sido un proceso. Te confieso que no fue fácil la decisión porque la presión social, que fue precisamente lo que en algún momento yo le dije a mi esposo, ¿estaremos haciendo bien? O sea, él no lo dudó en ningún momento, pero yo por la presión social de la familia, los amigos, y se le está pasando ir a la escuela al niño, porque ustedes sí fueron y no le están dando esa oportunidad a él. Y entonces era como tanta la presión que le dije a mi esposo, ¿estaremos haciendo bien? Y si vamos a lo mejor a otro tipo de escuela, y yo como que trataba de influir en él, y de alguna manera me dijo, necesitamos estar como en el mismo camino en esto. Flor, ¿realmente te inspira lo que tú ves ahí? Entonces han sido muchos años lo que nos hemos preparado como para que ahora lo llevemos a la escuela. Tú lo puedes hacer, pero háganlo divirtiéndose. Y entonces dicen que cuando uno pide, pues las respuestas llegan, nada más hay que estar como atentos. Y leí por ahí un libro de donde habla Alvin Toffler, que él dice que los analfabetas del siglo XXI no serán las personas que más sepan y que más aprendan, sino aquellos que sean capaces de desaprender lo aprendido. Y entonces ahí dije, sí es cierto, o sea, vamos a lo mismo, a la misma escuela, y por ahí hay otro, hablando de redes mercadeo, hay por ahí un mentor
que es José Bobadilla, donde él habla acerca de la fábrica de salchichas, donde dice, los llevan a la primaria, la secundaria, después una carrera y después se vuelven salchichones cuando tienen maestrías, doctorados, ¿no? Y bueno, pues ahí en alguno de esos eventos en los que asistíamos, escuché que el doctorado no te quita lo tarado. Y entonces eso dije, o sea, cuando hablé con mi esposo me dijo, Flor, yo quiero un hijo feliz, no un hijo que tenga el diploma en la pared. Por ahí otra mentora, o sea, fueron como muchas cosas que me fueron llegando y otra mentora me decía, ¿para quién es el diploma? El espíritu no lo necesita, pero el ego sí. ¿Tu hijo quieres que sea feliz o quieres que muestre todo lo que sabe? Por ahí escuché otro podcast que decía, hoy en día las personas que más van a sobresalir son aquellas que sean capaces de trabajar en la inteligencia emocional, no en la inteligencia intelectual, donde hoy van a correr a muchas personas porque no son capaces de comunicarse entre sí. Y me dijo mi esposo, tu labor con él es que él sea un ser humano feliz. Yo no quiero títulos, yo no quiero 10, porque mi esposo en su niñez sufrió mucho, porque incluso apenas me estaba comentando hace unos días, me decía, tarado. Y volteó y me dice, así me decía mi papá, porque saqué 9.7 de promedio. Yo tenía que ser niño de 10. Y yo decía, 9.7 y me decía, me maltrató porque saqué 9.7. Yo no, o sea, a mí no me interesa la calificación que tenga Yair. Su trabajo, y si tú se lo preguntas a él, ¿cuál es lo que siempre le hemos dicho desde chiquito? Él tiene 2 tareas todo el día. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su miedo? Ser feliz y jugar. El doctorado no te quita lo tarado. Qué barbaridad, de verdad, qué increíble frase. Fíjate que durante muchos años, cuando yo creo el proceso CAME, yo en ese momento todavía no tenía carrera universitaria, estaba lleno de certificados y que me lanzaron a sacar este proceso y me costó muchísimo trabajo por los miedos, ¿no? Por lo que van a decir, por lo que dice la ciencia. Y después me volví psicólogo y de todas maneras lo seguía haciendo. Ahora ya, cuando otro psicólogo dice, ¿y qué carrera tienes? Soy psicólogo. Ya es como, bueno, entonces sí es psicólogo, pero no saben si se me quitó lo tarado, ¿no? Dios mediante que sí haya logrado ese cometido. Me parece increíble lo que compartes, de verdad que es increíble. Y no es, estamos grabando un podcast ayer, no, es que yo viví bajo una estructura de lo mismo, del vas a ser un don nadie, vas a ser un bueno para nada si no sacas calificaciones, ¿no? Entonces, buenas calificaciones, porque calificaciones siempre saqué, pero de las buenas no siempre. Entonces, una de las cosas que quiero compartirle a la audiencia es explicarle un poco qué es lo que está pasando con Yair. Desde la parte técnica y desde el aprendizaje. Ustedes saben, porque lo han visto, que hablo mucho de la pedagogía, ebegogía, andragogía y gerontología, que son las diferentes formas de aprender que tenemos en las diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, Yair, por la edad que tiene, su sistema de aprendizaje es pedagogía. No me voy a ir a la parte etimológica, me voy a ir a la parte práctica. ¿Qué es la pedagogía? Es aprender a través de la repetición inconsciente. Por eso nos ponían a repetir las tablas de multiplicar sin explicarnos para qué era. Por eso nos ponían a hacer las letras, las planas de las letras. Por eso los diálogos de las películas de Disney solo repetíamos y repetíamos. Y ahí es donde quiero hacer una coma, donde quiero hablar un poquito. Cuéntanos el ejemplo de cómo, con qué historia le enseñaste a sumar. Pues mi esposo es el que me dijo cómo. Me dijo, haz lo que se divierta, que sea divertido, porque regularmente, imagínate, nosotros de niños, bueno, ni te imagines porque así lo vivimos, ¿no? En un aula, con una persona ahí hablando, uno con sueño, en la mañana, con hambre, que en mi casa muchas veces voy a acostarte con hambre. ¿Quién puede irse a la escuela y aprender ahí frente a una persona que cero divertido? O sea,
hablaba y hablaba, y eso pues hasta daba sueño. Entonces mi esposo me dijo, no, Flock, haz lo que sea divertido. Entonces, pues ahí en casa salíamos al mercado, a la tienda, y empezábamos a platicar. Y yo le empecé a enseñar, pues sí, los números a través de cosas cotidianas de la vida. Y yo le decía con pollos, ¿no? Pollos, a veces manzanas o huevos o cualquier cosa así. Y yo le decía, y se robó, imagínate, tu abuelita nos acaba de regalar 5 pollos. Y luego al principio él decía, pollos, ¿y para qué queremos pollos? No, imagínate, tenemos 5 pollos. Tu abuelita nos regaló, pero ¿qué crees? Dejamos una afuera y se murió. Entonces, ¿ahora cuántos tenemos? Y él así, ay, ya se murió el pollo. ¿Pero cuántos quedan? 4. Y luego así, ¿qué crees? Como se enteraron de la muerte del pollo, la vecina nos trajo 2 pollos más. Teníamos 4, más 2 que tenemos. Ya tenemos 6 pollos. ¿Pero qué crees? Y entonces, y así, empezó a sumar y a restar, y los pollos, y luego, con cosas así, frutas, verduras, qué sé yo. Jugábamos, por ejemplo, manitas calientes para trabajar su memoria y decía, vamos a jugar manitas calientes de frutas. Empiezo yo, uva manzana, pera, uva manzana pera sandía, uva manzana pera sandía, plátano, y así, y entonces llegábamos así a muchos números, pero como que su memoria la estamos trabajando todo el tiempo. Fíjate que es muy importante como equipo, en casa, en empresas, detectar cuáles son las habilidades de cada miembro del equipo, porque hablabas hace unos minutos que Nacho, tu esposo, decía que tenías que generarle el aprendizaje con diversión, ¿no? Pero, ¿qué tan importante fue lo que te dijo Nacho? Como igual de importante lo que hiciste tú, porque esta parte tan creativa, y vean los resultados, ¿no? Y vean ahora también esta triada con él de recibir y de poder ejecutar las matemáticas. Hace unos minutos hablábamos sobre el doctorado no te quita lo tarado, o incluso porque, por ejemplo, si nos ponemos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo en la parte civil, en la parte de los papeles, cómo va a ir sacando sus papeles, ¿no? Para que civilmente en México siga desarrollando? Hoy ya se han creado el Acuerdo 286, que te gradúas por competencias. Entonces, incluso le queda increíble el poder lograrlo. También hay que agradecer y sentirse agradecidos y bendecidos de tener la oportunidad de que ustedes se dedican a redes de mercadeo, para poder tener la oportunidad de ustedes dominar sus horarios para haber educado a Yair desde casa. No todos tienen esa oportunidad, no todos tienen pues sí, esos horarios, ¿no? Ya es una cuestión, reitero, de cada quien, es la historia de cada quien, y cómo fue contada y cómo vamos tomando mejores decisiones, porque también esas decisiones que Nacho y tú fueron tomando fueron por desarrollar propiamente sus soft skills, sus habilidades blandas, leer un libro, aprender de crecimiento personal, de entendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece increíble cómo fueron desarrollando estas habilidades aritméticas, matemáticas, para que Yair fuera desarrollándose en esta cultura general, en esta historia, en todos estos desarrollos de crecimiento educativo. Ayer me pregunta en inglés que si me podía hacer una pregunta, y yo sí, claro, y ya empezó a tratar de desarrollar la pregunta y ya se le contrapeó, pero es increíble la oportunidad que tenemos de tener a una familia con tanta unión en el mismo camino, porque cuando tú tienes un equipo de trabajo, una familia que todos van al mismo fin y trabajan como ustedes, estos son los resultados. Ahora, Permíteme esto, antes de continuar, fíjate que también algo creo que es bien importante como papás, la forma en cómo nos dirigimos a los hijos. Te comentaba confiando el podcast de cómo tú te arrodillaste, o sea, te agachaste para poder entablar comunicación con él, y él lo sintió. Algo que también mi esposo me dijo es la forma en cómo le hables va a determinar cómo él se comporta. A Yair nunca puede, ¿qué le chupita? O sea, siempre fue, ¿quieres sopa? O sea, nada en diminutivo,
ni como si yo fuera la bebé. O sea, y eso fue bien importante, porque alguien que le decía, ¿y qué va a querer el niño? Y yo así volteaba y le decía, a mi hijo háblale bien, por favor. ¿Qué va a querer el niño? Y si te das cuenta, eso le ha ayudado mucho a Yair en la forma en cómo se comporta. ¿Por qué? Porque a mí uno de mis mentores me dijo, a veces no se sabe quién está educando a quién. Entonces, desde que lo tratas como un ser humano completo, no como un tonto, ni un tarado, O sea, Yair perfectamente sabe qué es lo que está pasando en casa, no le ocultamos nada, pero se le da la información conforme a su edad, sí, pero siempre las cosas como son. Pero desde niño, así desde chiquito, o sea, Yair tenía poquito más de 2 años y él hablaba perfectamente bien. Y él se acordaba cuando todavía no podía articular bien las palabras y decía, mamá, ¿me compra uno calo? Y yo decía, ¿calo? ¿Qué es eso? Uno calo. Y me enseñaba un carro. Y yo decía, ese no es calo, es un carro. Carro. Y el día que hables carro, te voy a regalar el carro que tú quieras. Entonces, de verdad, o sea, fue así tanto que se esforzó que decía, mamá, ¿me compras uno caro? Caro. Empezó así, o sea, no tardó ni una semana y Yair aprendió a hablar porque había una motivación. Y el día que, mamá, ¿me compras un carro? Ese día le hicimos fiesta, porque dijimos, claro, o sea, se puede, pero hay que motivarlos, incentivarlos, aunado a que Yair es un niño que no te miento, pero si 20 días escucha 20 veces al día escucha un te amo, son pocas, pero son también pocas si 20 veces al día sale un te amo de él. O sea, nosotros cuidamos mucho el antes de que él duerma y lo primero que hacemos al levantarse. O sea, esos segundos, si tú quieres, 2 minutos, 1 minuto antes de que él se duerma y al levantarse, para nosotros es como un ritual. Porque yo escuché un te quiero, un eres importante, pues ya hasta que yo era adulta, después de que había pasado todo un caos. Y entonces decir, ¿y por qué no enseñárselo? ¿Por qué no mostrarlo? Él puede mostrar sus emociones, pero ha sido precisamente por eso, el que estamos ahí y hemos cambiado algunas cosas que para nosotros también fueron nuevas. Pero pues... Oye, fíjate que ahorita que te escucho, desafortunadamente el ego no necesita pronunciarse con R. Y mira el monstruo que creamos, porque, a ver, di Lego. Lego. Ya valimos. Oye, esto quiero apuntalar porque después en la adolescencia se aprende con ebegogía. No me voy a ir a la parte etimológica de la ebegogía, voy a explicar la cuestión práctica, que es aprender a través de la repetición consciente. Por eso a un adolescente le tienes que repetir varias veces las cosas. Entonces, podemos entender que la aceleración y el desarrollo racional y emocional de Yair viene de la mano de que es una persona de 9 años que tiene la pedagogía y la ebegogía en sus manos. Por eso es que está tan acelerado. Esa es la explicación. Aunado al temperamento que tiene, que es un temperamento activo, positivo, que conecta muy rápido con todos. Después, todo el desarrollo emocional que han tenido, esta constancia, esta presencia, toda esta apertura racional, es el resultado de por qué Yair es quien es y por eso comparte lo que comparte. A mí me encantaría que todos pudiéramos tomar esta receta que ustedes, de forma consciente y a veces, muchas veces inconsciente, se ha logrado con él. Ahora, lo que dices, para mí hay 2 conceptos importantísimos hoy en día que los platiqué directo con María Alonso Puch, para mí el mejor conferencista técnico que existe. María Alonso Puch y yo hablábamos que lo más importante en esta vida es el autoconocimiento y el amor. Y las 2 están conectadas. Si tú te conoces, te respetas y te amas. Pero si también puedes identificar a los demás, los respetas y los amas. Entonces es un viaje que va de ida y vuelta. Para cerrar este podcast, vamos a darle a mi querido amigo Yair, y me dio la oportunidad, él y sus padres. Saludos, Nacho, no estás por acá, pero estás aquí en el corazón y aquí con tu energía. Me dieron la oportunidad
de ser el mentor de Yair. Muchas personas me han dicho que soy su mentor, ¿no? Muchas. Y no lo digo, o sea, trato de implicar la humildad con mi comentario. Pero cuando me lo dijo él, tomé un momento de responsabilidad absoluta y me la tomo muy en serio, ¿no? Como pueden ustedes observar. A Yair lo invité a abrir una conferencia, le pagué la conferencia, porque no quiero que nadie llegue y abuse, ni aproveche, si los padres no lo hacen, ¿por qué vamos a permitir que alguien más? Entonces, es una responsabilidad para mí ser tu mentor, cuentas conmigo como mentor. En muchas ocasiones dentro del medio existe el consultor, el mentor, el maestro, el facilitador, el coach, el líder, y es una gran responsabilidad que acepto con mucho cariño y para armar muchos legos, y muy agradecido de ustedes por haberme dado la oportunidad. Y vamos a un tema que yo sé que a ti te encanta, aparte del ego, es el liderazgo. Quiero que nos cuentes qué es para ti el liderazgo y si tú te consideras un líder hoy en día. Pues esto ya lo he dicho en otro podcast con John. Saludos a John Lejía, que aparte está acá atrás. Véanlo. Ahí donde andábamos nosotros tres, John. Ya lo dije. Que un líder es alguien que va por el camino minado, pero ya para que no sea tan repetitivo vamos a dar otra explicación. Me encanta. Un líder es alguien que se atreve a luchar. Es como el guerrero, ¿vale? El guerrero que lucha contra la bestia para que tú puedas pasar a, no sé, tu meta. Y voy a hacer otro ejemplo con Leo, que ya sé que... Con Lego. Ok, me gustan esos compas. Un líder es alguien como que te da el manual del Lego para que no te tardes en hacerlo. Y así tengas un resultado que te va a encantar. Es que sabes que creo también, Yair, que el liderazgo tiene mucho un proceso de poder dominar ese ego. Cuando ya realmente cruzaste la puerta, creaste algo, realmente tienes influencia en los demás, ahora tienes una responsabilidad y mientras más responsabilidad, el ego va bajando, va bajando, va bajando. La responsabilidad consciente. Ahora, ¿tú te consideras un líder? Todos son líderes. Ok, ¿por qué? Porque todos nos enseñan algo. Pero hay gente que nos enseña cosas buenas y malas. Nosotros nosotros decidimos qué tomar de lo que aprendimos. Por ejemplo, imaginemos, conocemos a alguien drogado. Imaginemos, ¿vale? Que él roba, que es malo con sus papás. No estoy diciendo a nadie, no estoy hablando de nadie. Y seguro no tiene legos. Sí, así que no es de nuestro club de los dedos. Entonces, que le roba y así. Hay gente que está para enseñarte qué hacer y otros para enseñarte qué no hacer. Y esas son una de esas personas. Porque tal vez hay una persona viendo este podcast que roba. Pero ella, esa personita, es la única que decide si parar o seguir. Porque luego dicen, no, es que mañana ya no voy a robar. Ya estuve hablando con el padre y que no sé qué. Para el día de mañana robar otra cosa. Oye, tú dices que todos somos líderes. ¿Dónde tú te consideras líder? Yo me considero un líder para inspirar en las personas, porque mucha gente me ha dicho que le inspiré. Mucha gente. Mi mamá tal vez ahorita está dudando, porque quién sabe, esa cara lo dice todo. Pero Estoy reflexionando. sí, por eso. Por eso digo que está reflexionando. Pero muchas veces me han dicho que los inspiren, que siga así, que voy a crecer mucho. Y eso no solo por los comentarios de la gente, sino porque me va a motivar. Yo sé que ustedes van a hacer reels, videos cortos y así para el podcast. Y quiero que pongan esto en un reel, lo que voy a decir. En un podcast, que es Amar Más Podcast,
No estoy patrocinando ninguna marca. Tú di lo que quieras, no te preocupes. O sea, en un podcast que yo tengo, que es Amarmas Podcast, también está mi mamá, que en todo la tenemos que incluir. Ahí hay un reel que se hizo viral. Tiene como millones así de vistas. Ahora sí que millones me conocen, hasta un español. ¿Hasta qué? Uno de España me conoce, uno de Argentina o más. Y uno creo que de Colombia, y no sé qué, pero se hizo viral. Y en los comentarios se vio mucho hate. Que déjenlo vivir, no le están dando infancia y así. Pero es que es una cosa, que ni siquiera ven el podcast. Y nada más están criticando. Y me han dicho muchas, pero muchas, y se me quedó grabado, que la gente que critica es nada más gente que está atrás del celular, diciendo, y sí, quiero que recuerden esta frase, uno nada más critica a lo que admira. Ok, uno nada más critica a quien admira. Ojo, prepárate para esta pregunta. Cuando tú hablas de millones de vistas, ¿qué responsabilidad tomas para entender que impactas en la vida de millones de personas? Yo fui creciendo en redes y era, mira, ya llevo tantos seguidores, y antes era para subir un video, era ponte de lado que no se te vea la papada, y entonces y cada vez te importa menos. Y vas viendo cómo van subiendo los seguidores y cómo vas teniendo más seguidores, y eso por una parte se siente bien, no vamos a mentir en, no, niño, no, eso se siente bien, aparte genera más seguidores, más impacto, más ven, y tú puedes llegar a más personas. Pero ¿qué responsabilidad sientes al saber que estás llegando a millones, pero impactando también a millones? Es muy responsable, la verdad. Hasta ya me siento un adulto. Como en el episodio de Gumball, donde dejaban a Darwin y a Gumball a cargo de la casa. A ver, Ahí decían que cuéntanos. fue la forma más responsable y que no sé qué terminaron de inundar nada. Ok, Pero no solo ellos, sino la hermanita que dejó la llave abierta. ¿y tú quién eres? La hermanita que deja la llave abierta, los papás que no estuvieron con los hijos. ¿Cómo manejas esta responsabilidad? Pues fíjate que en el episodio hay un culpable. No es la mamá, el papá, los niños, ni la niña, ni la niñera que contrataron. Dicen que es la computadora. Es lo que contratar esa niñera. Ok. Es culpa del internet. Así. ¿Tú crees que con este poder que tienes de inspirar y de impactar y de considerarte un líder, qué es lo que quieres contarle a las generaciones de tu edad, a mis generaciones y a cada una de las personas que están viendo este episodio? ¿Como líder? ¿Como alguien que llega a millones? ¿Como alguien fuera de serie? Y con lo más importante, la responsabilidad que tienes en el impacto para millones de personas. ¿Qué quieres decirles? Pues es que sí es una gran responsabilidad, porque luego me equivoco en algo y tú me lo has dicho. Es una gran responsabilidad porque tal vez a gente no la inspiro, tal vez a gente no la motivo, pero lo importante es a las que sí. Y yo sé que han cambiado vidas, he cambiado vidas de personas. Yo creo que nosotros no podemos hacer nada con lo que los demás piensen, digan o hagan, pero nosotros decidimos qué hacer con lo que los demás piensan, dicen o hacen. De mi parte, yo quiero que tú seas muy feliz y que crezcas siendo tu mejor versión. Centralizado, siendo tu mejor versión, cuidándote física y emocionalmente. Eso es lo que más tienes que cuidar y nunca dejar de aprender. Tú, Flor, como líder de él, como líder para que todos te vean, ¿qué le recomiendas a tu hijo? Pues creo que él ahorita está en una etapa, como bien lo hemos mencionado, como una esponja. Y pues muchas de las cosas que yo le he enseñado, pues ha sido a través de mi vida. Y pues recordando las frases, ¿verdad? A veces somos un poquito soeces en cómo decimos las cosas. Veo con Yair hay que hablar sin filtros. Y dije, hijo, a veces en la vida vas a tener que comer mierda. Mamá la comió. Solamente no la confundas con cajeta. Porque el día
que te das cuenta de la diferencia, ese día tienes que cambiar. Mamá se ha equivocado muchas veces y muchas de las cosas que yo le digo han sido por los errores que yo he cometido. Sin embargo, él no le puedo disfrazar las cosas y no quiero disfrazarle las cosas. Alguien de mis mentores por ahí me dijo, tienes que crear un niño con una mentalidad fuerte, pero que no deje de ser un niño. Porque para una mente fuerte, la vida es fácil. Para una mente fácil, la vida es muy difícil. Y entonces yo creo que Yair es un tipo de esos niños en los que él te da ejemplos y no porque se le ocurrieron. Todos los ejemplos que te ha dado es porque él los ha visto. Entonces, de alguna manera, él ve la vida así. Y entonces, nosotros hoy nos cuidamos mucho en lo que hacemos porque tenemos que ser congruentes con él. Entonces, si él te dice que nosotros le decimos a él que vamos a hacer algo, se lo cumplimos. Y algo bien importante, nosotros vimos un avance muy grande en Yair. Yo creo que desde ahí viene toda esta conexión contigo, porque la proximidad es poder. Al principio lo llevábamos a eventos, capacitaciones, talleres, seminarios y demás, que no era un niño, no nos cobraban, no pagábamos porque era un niño. Pero el día que nos dimos cuenta que eso era no darle una presencia, un valor, eres importante, y empezamos a pagar sus eventos, fue ahí cuando él tenía su propio kit, su propio distintivo de decir, ya cuento. Y eso le dio una seguridad tremenda, de decir, no eres el de chocolate. Y a veces los hacemos a un ladito. Ayer eres el de chocolate, eres el que no paga. Inconscientemente, ¿qué mensaje le estamos mandando al hijo? No eres importante. No estoy dispuesto a pagar por ti. Y entonces, uno de los primeros eventos que empezamos a pagar, porque no eran 2 pesos lo que pagábamos, pero sabíamos que era una inversión en él, porque él lo vale, porque las personas con las que se podía relacionar lo podían llevar a otro nivel y sobre todo que él sintiera esa confianza de decir, paso por el VIP, estoy hasta adelante, son personas que están dispuestas a pagar por su aprendizaje. Bueno, pues él hoy es el resultado. Entonces, pues para nosotros, si nosotros tomamos un curso, tomamos una certificación, él está ahí y queremos que vaya también a la par con nosotros, aunque sea a su edad, pero creo que como parte del liderazgo es, si te mostramos el camino es porque ya pasamos por ahí, lo mencionábamos, él lee libros que nosotros leímos previamente y creo que esa parte de que sea con el ejemplo. Entonces, Predicar con el ejemplo. predicar con él. Hay una frase que no es mía, que me encantaría que fuera mía, pero no es mía, y no es que me llames perra, es la perra forma en la que me dices las cosas, ¿no? El lenguaje, las malas palabras, que es una creencia limitante que las utilizamos detrás de la cámara, que las hablamos, todo va en función de la connotación en cómo las utilizamos, ¿no? Y eso es importante que se pueda llevar de uno, dices las palabras por aquí y que no te escuche y tápate, ¿no? Creo que eso es algo que también nos debemos de llevar hoy, de ser congruentes, coherentes en casa, ¿no? De no hacer que nuestros hijos vivan en una burbuja. Yo he visto a Yair cómo se desarrolla con otros niños y es increíble verlo alrededor de los niños, ¿no? Porque es como ponerse a su edad o a su nivel, o hablar de los tópicos, o hablar de Sonic, o hablar de Lego igual. Entonces es increíble. Ayer fuimos a comer y él comió bastante pizza y entonces se empezó a dormir y de repente, bueno, vamos a pedir un postre, y así, ¡pum! Sí, vamos a pedir un postre. Se volvió a dormir mientras los postres llegaban. Entonces me parece increíble lo que ustedes con esta tríada magnífica están desarrollando. Él en ti, tú en él en Nacho. O sea, es increíble lo que tienen como familia. Los felicito muchísimo. Gracias a los dos por permitirme esta oportunidad de grabar con ustedes. Gracias por permitirme estar en sus vidas. Gracias por darme la tremenda responsabilidad de ser el mentor de Yair. Cuentan conmigo.
gracias a cada uno de ustedes que vio este episodio, que creo que es el más largo que hemos grabado y me encantaría tener más tiempo con ustedes, pero el equipo no trajo pilas suficientes. No, es que ya llevamos 1 hora de grabación y justamente, aunque hay mucho que aprender de este niño y de la historia, es un niño y hay que dejarlo disfrutar. Así que gracias a ustedes, gracias por este episodio. Suscríbanse, denle la campanita, síganos en el canal, síganla a ella. Flor Loyola tiene una historia impactante. ¿Quieres saber de resiliencia? Pregúntale a esta mujer. Gracias por la oportunidad. Saludos a Nacho, que aquí estuvo en Energía, el esposo y el padre de estos hermosos seres. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Y equilibren. Le cortan. No, pues a mí sí me gustaría dejar como a lo mejor un mensaje. Claro, por favor. Para los padres, porque a veces creemos que no es posible construir hijos sanos, hijos fuertes, hijos felices, pero creo que todo parte desde la sanación como padres. Y esta es una frase que escuché hace muchos años, incluso antes de que supiera siquiera que iba a poder ser mamá, que dijeron, sana como padre o como madre antes de tener un hijo, para que ellos no tengan que sanar por tenerte como padre o como madre. Y yo creo que eso es algo bien importante. Es más fácil construir niños fuertes que sanar adultos rotos. Y creo que cuando nosotros tomamos esa responsabilidad de sanarnos, ahí está el verdadero liderazgo, porque el liderazgo no es hacia afuera, es tener esa capacidad, fuerza, valentía, resiliencia, de entrar dentro de nosotros, transformar lo que no nos gusta, pero saber que esa es la parte también que está ahí dentro de nosotros, porque no solo somos luz, o sea, a veces demasiada luz nos puede cegar, pero cuando somos capaces incluso de amar aquello que no nos gusta en nosotros, ese es el verdadero reto. Y cuando aprendemos a abrazar esa parte que está ahí, que lo único que necesita es amor, es cuando el amor se expresa, porque o vivimos en amor o vivimos en miedo. Y cuando educamos a un hijo desde el miedo, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero cuando lo hacemos desde el amor, yo creo que se trata de darnos cuenta que si tenemos esa bendición de ser creadores de vida y que de alguna manera en nuestras manos está esa responsabilidad de que ellos no pasen por todo lo que nosotros pasamos, que no lo hagamos desde el miedo ni desde el temor, sino desde el saber que es un ser humano independiente, capaz de expresarse, capaz de amar, y que si la va a regar y va a salir raspado, pues que sea lo menos posible. Que se levante, se limpie y para adelante. Esto quiero también que quede grabado y lo quiero compartir contigo, es algo que no te había dicho. Cuando yo empecé en el tema de las redes sociales y el hablar y era 15 minutos para grabar solo un video de 15 segundos y vas perdiendo este tema, y me han preguntado, gente que me ha visto en entrevistas, y cuando llega y toma un entrenamiento conmigo, se sorprende y dice, es la misma persona que dio la conferencia que está aquí abajo. Y yo siempre digo esto, pues si mis hijos se enteraron de las peores cosas que me pasaron y el de allá arriba lo conoce, lo que digan los demás me vale madre. Así que muchas gracias por compartirte, y tú cierra este episodio. ¿Cómo cierras? Pues yo quiero dar un consejo. Venga. Pero para aclarar, no estoy diciendo que, pues, a ver, primero el consejo. Que alguna vez les han preguntado a sus hijos, madres, padres, que si a ellos les gusta ir a la escuela. ¿Alguna vez le han preguntado eso? ¿A ti te gusta ir a la escuela? Porque hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, así se llama, donde hay una frase, bueno, no frase, sino una parte en la que dice, tal vez a ti te gusta algo, pero me has preguntado que si me gustan. En el podcast con John, vayan a ver, ahí mi mamá dijo eso, porque antes querían que me corte el pelo, que me querían así, y a poco no sé si quieren reír, no se hagan.
Entonces, así, y a mí no me gustaba porque mira, me veo pelado. Y cuando me cortaron el pelo, sí me sentí como el viejito pelado. Pero ella le decía, no, es que te ves guapo. Y yo escuchaba cuando leía ese libro. Y yo le dije, mamá, aunque sea me preguntaste si me gusta. Y desde ahí así tengo el pelo. Siempre pregúntale a la gente si es que le gusta algo. Porque no pueden obligar a alguien a hacer algo que no les gusta. Imaginemos, un fanático que no es fan de Lego, es fan de otra cosa, ¿no? Y lo quieren hacer que construya un Lego. Y aparte no le gusta. Nadie puede obligar a hacer algo que no quiere. Al menos si alguna vez les han preguntado a sus hijos si quieren ir a la escuela, pues está bien. Siempre es importante tener en cuenta la opinión de los demás. Porque, por ejemplo, imaginemos, tengo un chaleco todo feo, ¿no? Que no me gusta. Y dice, es que se te va a ver bien bonito, pero es que no preguntan si te gusta. Y aparte, para quedar bien, tienes que decir que sí. Uf, Y quiero decir algo, por último. no, tú estás en tus pilas. Que sí es que los niños sí les gusta ir a la escuela, no es que no lo tienen que obligar a no ir. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Su propio cuerpo, sus propias movilidades, él es libre de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Con esto ya termino, ¿vale? O tal vez unas cosecitas más. ¿Por qué? Si es que no le gusta ir a la escuela, al contrario de lo que dije antes, no lo lleven. Al menos aunque sea que aprendan algo en la escuela, pero no literalmente como que vayan a la escuela, puede. No sé si me explico, ya siento que que mi lengua se me traba, pero si es que no les gusta ir a la escuela, pueden educarlo en casa, pero tal como dijo mi mamá, de forma divertida. Pueden hacerlo de algo con que les guste, no de pollos y que no sé qué, que se comieron al pollo, que ahora era un Kentucky. No. Siempre, y ahora sí ya, siempre tengan en cuenta la opinión de los demás. Es muy importante cosechar, y por el respeto de cada una de las personas que nos ven, lo primero que tienes que hacer es preguntarle a cualquier persona qué es lo que te gusta. Luego, pregúntale a tus hijos, si es que tienes. Terminando este episodio, acércate con tu hijo y dile cómo eres feliz, qué es lo que te gusta. Indudablemente, Yair, te cuento de una vez que la mayor cantidad de niños van a decir, hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Y creo que la oportunidad que tuvieron tus padres de tener un negocio donde les da esa oportunidad de tener una mamá y un papá 100% contigo, no siempre tienen todos esa oportunidad. Y el preguntarle a la gente, a tus hijos, qué quieres, también te lleva la responsabilidad de lo que te van a contestar. Porque si tus hijos te contestan, no quiero, tienes que hacer toda una estructura como la que ellos tienen para llevarlo a cabo. Pero lo que nos podemos quedar para siempre es preguntarle qué quieres a tu hijo, cómo eres feliz y cómo dominar estas emociones que hay veces que no queremos. Así que este fue Equilibre en el podcast y vamos a despedirnos con Equilibre. Saludos.